a Habacuc, terminando este libro, este libro que en lo particular a mí me ha confrontado, me ha retado mucho, me ha hecho pensar mucho. En el Evangelio, en quién soy. Y quizás el cierre. Estamos en el capítulo 2 y les recuerdo, el capítulo 2 es una respuesta larga que da Dios al profeta y en el que toca varios puntos. Han sido varios ay, ha sido un ay que es una manera de, en el lenguaje profético de hablarle a los pecadores, y ha habido ay contra los borrachos. Pero este último ay es específico en uno de los temas quizás más centrales de la Biblia en cuanto al reclamo de Dios a su pueblo, porque habla de la idolatría. Y la idolatría fue el problema en el Antiguo Testamento. Toda la historia de Israel, toda la historia de la monarquía, los dos reinos, el reino de Judá, el reino de Israel, están marcadas por la tragedia de la idolatría. Una tragedia tan grande que llevó a la perdición de ambos reinos, a la destrucción del pueblo y a la deportación. El problema de la idolatría fue el problema que tuvo el pueblo de Israel en ese tiempo. Y les costó muy, muy caro. Hoy la idolatría sigue siendo poderosa. Sigue siendo algo que atrae, que atrapa la voluntad. Y aunque es cierto que ya no podemos estar hablando en los mismos términos de idolatría en los que se habla en el Antiguo Testamento, que se habla de términos como los Baales, la diosa Artemisa y una idolatría basada en adorar una estatua de piedra o de madera o lo que sea. Hoy los ídolos siguen teniendo cierto poder, mucho poder. Quizás ya no son cosas, y espero que ninguno de ustedes tenga una estatua de piedra a la que le sacrifique algún tipo de ser viviente, pero tenemos otros ídolos a los que les estamos sacrificando tiempo, recursos, aún nuestra propia vida. Esa es una realidad que no ha cambiado mucho. Así que esta palabra sigue siendo vigente para nosotros, este llamado contra la idolatría. Y aquí quiero hacer una nota importante de actualización, porque así como cuando hoy hablamos de idolatría, es cierto que no estamos hablando, acusando o hablando contra personas que tienen estatuas a las que adoran y sacrifican niños y cosas. Si hay idolatría en nuestro corazón, sigue habiendo. Me gustaría que también actualizásemos la palabra idolatría. Y en vez de decir ídolos, de hecho de aquí en adelante no voy a usar la palabra idolatría, sino voy a usar dioses falsos. Y la razón para hacerlo es que en cierto modo la palabra ídolo hoy tiene algunas connotaciones positivas. Algunos de ustedes pueden tener un ídolo del fútbol. Yo tengo algunos ídolos de la predicación. Y cuando hablo de ídolos me refiero a una persona a la que admiro y a la que considero en alto. Entonces, para no caer en ese problema de ese legalismo a veces en el que caemos con las palabras, de que tenemos que satanizar una palabra. Entonces, y ser más específico, no vamos a hablar de ídolos, sino quisiera usar la palabra dioses falsos. Y van a ver por qué, porque se presta muy bien para el sentido de este pasaje. Quiero leerles en Habacuc, capítulo 2, versos 18 al 20. Ese va a ser el pasaje con el que vamos a estar leyendo en este momento. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano, que hace ídolos que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. ¡Ay! Del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque estén recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida.
En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Vamos a orar. Padre, esta mañana, Señor, quiero y te pido que todos queramos escuchar tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, disponnos, Señor, a dejar que esta palabra nos transforme, nos hable, Señor. A entender, Señor, lo que tú quieres mostrarnos aquí, Señor. Bendícenos, Señor, que podamos ver en medio de ella, Señor, la gracia del Evangelio, Señor. Aunque sea dura, aunque nos obliga a hacer cambios, que podamos entender, Señor, la necesidad de obedecerte, Señor. Te lo pedimos, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Este es el último ay. Parece que Dios reservó en toda su profecía esta última parte para decir, digamos, el tema más importante, el que más toca nuestros corazones. Y si leen el capítulo 2, probablemente algunos de ustedes pueden pararse y decir, bueno, por ejemplo, en el verso 6 que comienza, ay del que se hace rico con lo ajeno. Algunos de ustedes pueden decir, no, yo no estoy haciéndome rico con lo ajeno. Y tienes razón. Y puede que en el ay que dice del que llena su casa de ganancias injustas, verso 9, y algunos dicen, no, yo soy una persona correcta, yo no tengo este tipo de problema. Y puede que sea cierto. Y así con el que habla de la borrachera, con el que habla de que construye su casa con crimen. Pero creo que del que no nos podemos escapar es de este ay. Porque de alguna manera todos somos idólatras. De alguna manera todos hemos levantado dioses falsos en algún momento de nuestra vida. E incluso algunos persistimos en tener dioses falsos. Algunas personas siguen adorando cosas que no son verdaderas. Y este pasaje apunta a que pensemos, yo estoy adorando dioses falsos, ¿qué clase de adorador soy yo? Y quisiera que viésemos el pasaje en 3 partes. Es sencillo, de hecho casi que cada verso marca una parte. Y quiero que se imaginen este pasaje como una especie de sándwich. Un sándwich formado por 2 fuerzas muy poderosas, pero que no son iguales, ojo. En un extremo están los dioses falsos y sus mentiras. Al final, en el otro extremo, está el Dios verdadero y la verdad. Y en el medio estamos nosotros, el adorador, la persona que tiene que tomar una decisión de a cuál de esas 2 fuerzas va a seguir. Si va a seguir dioses falsos o si se va a volver al Dios verdadero y lo va a adorar. Ese es, digamos, el camino que quiero presentarles esta mañana. Sencillamente, dioses falsos, los adoradores y el Dios verdadero. Y vamos a comenzar con el Dios falso. Y antes que nada, otra vez, quisiera que no pensásemos en la idea de dioses falsos como una imagen. Pensemos más bien que es algo o alguien o muchas cosas a las que tú le rindes adoración, a las que tú sigues, a las que tú obedeces, que de alguna manera controlan tu vida y a las que tú te postras, adoras. Eso es un Dios falso. Y lo peligroso en este tiempo es que los dioses falsos pueden ser cosas intangibles. Un Dios falso muy, muy común y muy adorado en este tiempo es el dinero. De hecho, hay sociólogos que dicen que la nueva religión es el consumismo, adorar el dinero. ¿Y saben cuáles son las nuevas catedrales? Los centros comerciales. Y dicen que el nuevo sitio de adoración ya no es la iglesia. Ya la gente no va a la iglesia, sino va a los centros comerciales a adorar. Y donde en la antigüedad, y uno oye la historia de estas catedrales europeas gigantescas como Notre Dame, que eran
expresiones de adoración y poder de la iglesia, y mientras más grande y más lujosa la hacían, más poder se estaba demostrando. Hoy el sitio de adoración es el centro comercial, y mientras más grande, más fabuloso, más atrayente sea el centro comercial, mejor. Hoy los ídolos pueden ser intangibles. Otro ídolo muy de estas tierras es la belleza, es la vanidad. O sea, todo el esfuerzo que hace gente para verse bien, para tener una imagen, gente que gasta mucho dinero en ropa, en tratamientos de belleza, en cosas porque quiere ser adorado, quiere ser bello, quiere vivir de eso, y se cuidan tanto de su imagen. Es impresionante. De hecho, yo creo que otra de las religiones modernas es el culto al físico. O sea, es impresionante que hay gente que no tiene problema en levantarse a las 5 de la mañana o antes para ir a un gimnasio. Y hay gente que va 3 veces al día religiosamente al gimnasio. Y calcula todo, su vida vive en torno al culto físico. Y no sé si les ha tocado, si tienen algún conocido de esos, que es un problema porque tú le dices vamos a comer y cuenta las calorías y cuenta esto, que si la hora correcta, que si esto me va a engordar. Y uno dice, wow, es una adoración a esto. No estoy en contra, ojo, no estoy en contra de los centros comerciales. Creo que son lugares útiles para la familia, para entretenerse. No estoy en contra de los gimnasios, ni del cuidado físico, ni de la buena alimentación. Pero creo que cuando las cosas se llevan a un extremo tan alto, empiezan a ser ídolos. Porque eso es la otra cosa sobre los ídolos. Los ídolos no necesariamente son una figura malévola que está sobre nosotros. Puedes tener un ídolo bueno y noble. Y ya lo he dicho más de una vez, puedes hacer un ídolo a tu familia. Y eso es bonito, amar a la familia. Pero cuando haces que las decisiones de tus hijos, cuando haces que todo gire en torno a tus hijos, empieza a ser un problema. La semana pasada alguien me contaba una familia que cuando iba a comprar un carro, quien elegía el modelo del carro, el color del carro, era el niño de 5 años. Y uno dice, y eso está un poquito raro. O sea, yo puedo dejar que Esteban elija el juguete, pero algo tan grande. ¿Ustedes se imaginan una familia en la que el hijo toma ese tipo de decisiones y empieza a hacer idolatría? Y empieza a hacer lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, lo que ellos sueñan. Y eso es peligroso. Sí, nuestros hijos tienen lugar en su vida para decidir, pero tanto. Puedes hacer un ídolo, una causa social. Y yo quiero trabajar por la comunidad, pero empiezo a descuidar a mi familia, a mis hijos, a gastarlo todo por eso. Creo que eso empieza a ser un ídolo. Y este pasaje nos dice 2 cosas importantes sobre estos dioses falsos. La primera, y eso es lo peligroso, 2 cosas que tienes que tener presente en estos dioses falsos: dinero, belleza, los hijos, lo que he dicho, son fuente de mentiras. Así comienza diciendo el verso 18, tan solo enseñan mentiras, son fuentes de mentiras. Y sus mentiras, la gran mentira es, demandan al final más de lo que te están ofreciendo. Te empiezan a ofrecer belleza, gozo, y empiezas a seguirlo, pero al final tú terminas gastando más de lo que ellos te están ofreciendo. Pienso que esto es como esas ofertas de trabajo engañosas. No sé si lo han visto en internet o por la calle, esos trabajos de gane 500,000 pesos semanales en su tiempo libre. ¿Han visto ese tipo de anuncio? Y uno dice, wow, 500,000 pesos semanales, 2 millones al mes. Y llamas y resulta que no, para ganar eso tienes que trabajar 25 horas diarias. Tienes que moverte por toda la ciudad. Tienes que mentirle a la gente y tienes que llorarle a la gente, y resulta que no era tan fácil, no era trabajar desde su casa.
Porque entonces sí, pero entonces después tienes que visitar esto y esto. Y esas ofertas suenan atractivas y cuando uno va te venden todo un cuento. Mira, es que te vamos a dar una comisión si vendes esto de tanto y si tienes este tope de ventas tienes una bonificación especial y a los 6 meses ya te puedes ver en un yate en las Bahamas disfrutando tranquilamente la gran vida. Pero no, resulta que tienes que estar todo el día pateando la calle y no es en tu tiempo libre, tienes que dedicarle todo el tiempo y trabajar los sábados y los domingos y los feriados y tienes que estar llamando gente y mientras haces eso estás gastando pasaje, estás gastando saldo de tu teléfono, estás gastando tu ropa, estás gastando comida y resulta que no funciona. Y por eso es que la ciudad está llena de esas ofertas. Porque así como entran 20 personas, salen 15 y están saliendo y ellos tienen que estar reciclando. Los dioses son una fuente de mentira. Y el dinero te promete la paz y empiezas a querer desear más y más y más y no tienes paz porque necesitas más dinero y empiezas a tener miedo de que te roben, miedo de que te estafen. Y la belleza, decir, estar bien vestido, eso es el ídolo que yo quiero, me ofrece estatus, hasta que ves a alguien con una pinta mejor y empiezas a gastar y empiezas a mentir. Los ídolos son fuente de mentiras porque demandan al final más de lo que ofrecen. Pero también, y es otra cosa que aparece aquí, como no son Dios verdadero, al final no te dan nada de lo que ofrecieron, no te van a dar paz, no te van a dar bienestar, no te van a dar vida, y si te la dan, es una falsificación. El que confía en el dinero puede creer que porque gasta y se va de rumba y la pasó bien, tiene felicidad. Y no, eso no es felicidad. Y eso es como lo que estamos viendo ahora, que estamos en una sociedad que todo es artificial. Entonces tomas jugo de naranja con sabor artificial a naranja. Y tomas, comes pan hecho con materiales artificiales. Y puede tener el sabor, pero ¿saben? No es naranja lo que estás tomando. Estás tomando una falsificación, algo artificial. Y por más sabor que estés percibiendo, tienes que admitir, no estoy tomando jugo de naranja. No es lo mismo que agarrar una naranja y exprimirla. La paz, la vida, la tranquilidad, el bienestar, la satisfacción que da un ídolo falso, nunca es real. Siempre es algo falso. No es verdadero. Y es ese dilema. Estás consumiendo cosas que son imitaciones. Y saben, el problema de las imitaciones es que tarde o temprano tienes que darte cuenta que es una imitación. Y si es una imitación de un alimento, tarde o temprano te tienes que dar cuenta que no te va a alimentar como es, que no estás comiendo lo verdadero. Y en el caso de los ídolos, a diferencia de tomar jugo con sabor de naranja artificial, en el caso de los ídolos, es que sí, el precio que vas a pagar por eso es un precio muy costoso. Porque al final no va a haber vida, va a haber muerte. Al final no va a haber paz, va a haber condenación. Y eso es algo que deberíamos considerar. Entonces consideren esas dos cosas sobre los ídolos. Son fuente de mentiras y no dan lo que prometen. Ahora pensemos en el otro, los adoradores. Y aquí comienzo recordando algo importantísimo. Todos ustedes son adoradores. Eso no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene discusión. Podemos discutir qué estás adorando y cómo lo estás adorando. Lo puedes adorar religiosamente o lo puedes adorar secularmente, por decirlo de alguna manera. Todos somos adoradores. De hecho, siempre la gran pregunta no es ¿qué adoro yo? La pregunta es ¿qué adoro yo? No, yo adoro algo. Todos adoramos algo. Aún la persona que se considera atea y dice yo no creo en Dios, él tiene su objeto de adoración. Por lo general es su intelecto, su razón,
lo inteligente que es, lo superior que es con respecto a los pobres religiosos que siguen creyendo en fábulas. Pero hay algo a lo que esa persona se rinde, hay algo por lo que esa persona da su vida, hay algo a lo que esa persona le da todo, le da su adoración. Quizás el que adora el dinero, el que tiene el Dios falso del dinero, quizás esa persona no agarra su tarjeta de crédito y la pone en un altar y le pone unas velitas. No. Pero uno piensa cómo vive esa persona y dice, el dinero es una religión. Vives para él. Controla tus decisiones. Piensas en él. Te maneja. Y si se meten con él, te ofendes. Al igual que hoy, tengo un amigo que dice que determinado partido político no es un partido político, sino es una secta. Hay partidos políticos que parecen una secta, que parecen una religión, que sus seguidores, que no tiene, ¿cómo se dice? Partidarios, sino son seguidores, adeptos. Y defienden al líder y hablan y mueren por él y puedes ofender cualquier cosa menos el líder. No necesitas que tus dioses falsos expresarlos de forma religiosa. Solo basta con que los sigas y obedezcan. Y hay dos cosas que debes pensar como adorador. La primera, te vas a convertir en lo que adoras. Ustedes han oído ese dicho que utilizan mucho los médicos de tú eres lo que comes. Lo entienden, ¿cierto? Si la persona come pura comida mala, su cuerpo va a ser malo. Si comes saludable, tu cuerpo va a ser saludable. Tú eres lo que comes. Podrías decir también, tú eres lo que adoras. Te vas a convertir en lo que adoras. Y ese es el peligro de los dioses falsos. Tú empiezas a adorar un dios falso y poco a poco te empiezas a convertir en algo así. Los que adoran el deporte, no en el sentido de adorar de que me gusta, sino que hacen un dios el deporte y dejan de faltar a compromisos por el deporte. Y todo terminan viéndose como lo que están adorando. Terminan tratando a las personas mal, terminan quitando a las personas. El que adora el dinero termina siendo una persona avara, termina siendo una persona que desprecia al otro. El que adora la parte física, el físico, termina siendo una persona vanidosa, orgullosa. El que adora el intelecto, y esto lo puedo decir un poco desde mi experiencia de haber adorado el orgullo, la razón, termina siendo una persona que desprecia al otro, termina siendo una persona orgullosa, una persona intransigente, porque necesitas que todo te lo expliquen, que todo te lo demuestren. Terminas siendo lo que adoras. Te conviertes en lo que adoras. Pero otra cosa que debes considerar, y sí, mi idea es que te inquiete esa idea de que te conviertas en lo que estás adorando, pero más inquietante aún es quién realmente está controlando tu vida. Porque vamos a estar pensando en esto en el verso 19. Termina diciendo, aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarte, pues carecen aliento de vida. Y es cierto, el dinero no tiene vida. No es un Dios verdadero, es un Dios falso. Y la pregunta es, entonces, ¿quién está controlando tu vida? Si ese Dios no tiene vida, no tiene aliento, entonces ¿quién te está diciendo que debes conseguir más? ¿Quién te está diciendo que debes buscar más? Eso sí debería ser inquietante. Porque entonces hay algo detrás que quizás tú no estás viendo y eso sí está marcando tu vida. Y tú estás creyendo que es por este camino, que esto es lo que funciona y está pasando es otra cosa. ¿Ustedes saben lo que es una lobotomía?
No tiene nada que ver con convertirse en lobo ni nada por el estilo. ¿Qué cosa? Es una cosa aberrante desde el punto de vista médico. La lobotomía básicamente es cortarte las conexiones del cerebro con un punzón, metiéndotelo por la nariz o por el ojo, por la glándula lagrimal. La lobotomía se practicó hasta hace unos 50 años, 60 años, y era el método con el que padres agarraban a sus hijos hiperactivos y los curaban. Claro, te vas a curar si te destruyen el cerebro y obviamente quedan casi que vegetal. Entonces todo el mundo, y se usaba para la esquizofrenia, y se usaba para la gente que tenía problemas de ansiedad, y por muchos años, y miles de personas, cientos de miles de personas alrededor del mundo fueron tratadas de esa manera, creyendo que las iban a curar. Y uno oye las historias y dice, claro, la persona era violenta, le hacían una lobotomía y se quedaba tranquilito, pero era porque le habían dañado el cerebro. Pero mucha gente creyó que estaban curando. Los que adoran dioses falsos, en cierto modo están como esas personas. Están creyendo que eso funciona, que eso te trae bienestar, que eso es, y que toda la historia es tan bonita como te la pintan, y lo que está pasando es una historia totalmente diferente, de muerte, de destrucción, de algo que te está llevando a un desenlace que no es. Y si el que cree que su Dios falso le está dando paz, puede que esté recibiendo una paz, pero una paz falsa. Una paz que está cimentada sobre pecado, sobre maldición, sobre maldad. Y eso es algo que sí deberíamos considerar. ¿Quién tiene el control verdaderamente? Si el Dios es falso, si no da lo que promete, si da mentiras, ¿quién entonces está controlando mi vida? Porque puede que sea algo que no está bien. Puede ser algo que sea realmente perverso. Y aún detrás de ídolos nobles. Me recuerdo que por muchos años yo hice del estudio, del conocimiento, un Dios para mí. Aún estando dentro de la iglesia. Y estudiar y conocer era para mí importante. Y todo lo encubría con la mentira de que el conocimiento es importante. Los cristianos debemos estar informados y todas esas historias. Pero en el fondo lo que había era egoísmo. Era orgullo. Poder callar a las personas. Poder tener la respuesta. Poder humillar con mi conocimiento. Y eso era lo que me estaba controlando. Y cualquiera quizás desde afuera decía, uy, mira qué ha aplicado este muchacho. Uy, qué inteligente. Uy, qué bueno. Pero en el fondo habían cosas más perversas que me estaban controlando que querer ser una persona que ayudaba a otros. Y muchas veces mi excusa para humillar a alguien con mi conocimiento es que yo tengo que sacar esa pobre alma de la oscuridad con mi luz de mi conocimiento. Hasta que el Señor me empezó a mostrar que tienes un ídolo de orgullo, tienes un ídolo de soberbia. Y al final, en vez de sentir la satisfacción del reconocimiento, empecé a experimentar la crudeza del rechazo, de ser una persona pedante. Y ustedes son afortunados. Ustedes no me conocieron en ese tiempo. Tienen que preguntarle a Marjorie lo desagradable que yo era como persona. Si ustedes conocen la parte bonita de mí, y que no es perfecta, pero fui peor por ese ídolo, por ese Dios falso del conocimiento. Entonces, hey, adoradores, todos ustedes piensen en eso. Te vas a convertir en lo que adoras, porque siempre vas a adorar algo. Y alguien controla tu vida. Y a veces no es ese ídolo,
no es ese Dios falso al que te estás postrando. Es algo que, como una lobotomía, tú estás leyendo como bueno y tú estás diciendo, no, es que trabajar para tener un futuro es lo más importante. Y no te estás dando cuenta que detrás de eso está falta de confianza en Dios, orgullo, autosuficiencia y otras cosas que no son buenas, que deberías entregarle a Dios. Y por último, el verso 20, de una manera concisa: en cambio, el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Nos habla del Dios verdadero. Y hay solo dos ideas que aparecen aquí de una manera concisa, muy interrelacionadas, y son la respuesta de Dios. Y casi literalmente, Dios está en su templo, callen todos. Ambas cosas apuntan a la idea que Dios es soberano. Que mientras los ídolos, los dioses falsos, están todo el día trabajando por ganar tu corazón, por conquistarte, seduciéndote, y la televisión está mostrándotelo, las redes sociales, la misma gente. Dios está en su templo como ese gobernante, ese rey, que no necesita salir a hacer campaña política. Él tiene el control. Él no necesita salir a defenderse. Él tiene el control. Y Él tiene su momento destinado para hacer justicia. Y el callen todos me encanta. Porque algo que he aprendido en este tiempo es que ante Dios lo primero que tenemos que hacer es callar. Quedarnos callados. Dejar que Él sea Dios. Dejar que Él obre. Esto no quiere decir que seamos pasivos con nuestra vida. Esto lo que quiere decir es, tú no convences a Dios. Tú no manipulas a Dios. Tú no compites contra Dios. Tus dioses falsos no compiten contra Dios. Solo tenemos, ante ver ese espectáculo de Dios en su templo gobernando todo, quedarnos callados y rendirnos ante Él. Quiero terminar con dos consideraciones y una lectura de un pasaje. Y las dos consideraciones que debes tener es hacerte esta pregunta o este par de preguntas. ¿A quién vas a adorar? ¿Y qué precio vas a pagar por esa adoración? Esas son dos cosas que debes estar considerando. ¿A quién vas a adorar? ¿Y qué precio vas a pagar? Y la otra cosa que debes considerar es, decide adorar, guarda silencio ante Dios. Si decides adorar, debes guardar silencio ante Dios. Termino leyéndoles este pasaje de Filipenses capítulo 3, versos 18 y el primer verso del capítulo 4, porque de alguna manera resume y confirma esto que aparece aquí, que les he compartido. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. No puedes seguir dioses falsos y al Dios verdadero. Por eso creo que el final de la profecía pone en Habacuc, pone al hombre, al adorador, entre el Dios falso y el Dios verdadero. Porque tienes que decidir.
como dice aquí Pablo, decide seguir al Dios de tus propios deseos, enorgullecerte en cosas que a la final van a ser vergüenza, solo pensar en lo terrenal, o esperar como ciudadano del cielo, como uno que ha entregado su vida a Cristo, como uno que decide obedecerle, esperar las recompensas que Él ofrece. Esas son las dos opciones. No te puedes considerar neutro. No puedes decir, yo adoro un poquito acá y adoro un poquito allá. O la típica excusa es que yo voy por la calle del medio. Yo no soy ni tan religioso ni tan mundano. No funciona así. Tienes que decidir a quién vas a rendirte y reconocer que eso va a tener consecuencias. El domingo pasado, John nos recordó que ser cristiano sí tiene sufrimiento y que a veces vamos a sufrir por obedecerle. Saber, bueno, quizás sufro un poco este tiempo, quizás sufro un poco en esta vida, pero voy a recibir recompensa por obedecer la palabra de Dios. Pero en ambos casos estamos expuestos a sufrir consecuencias. Solo que las consecuencias del que siga a Dios al final van a ser placenteras, al final van a dar vida. El que sigue el ídolo puede que no sufra mucho en esta vida, pero va a tener consecuencias eternas que van a ser difíciles. Entonces piensa en esas dos cosas. ¿A quién vas a adorar? ¿Vas a pagar el precio? Y tienes que decidir adorar, y preferiblemente adorar a Dios y guardar silencio entero. Vamos a orar.